nada e ninguém melhor que ele para nos explicar sobre isso de maneira legal, jurídica, de maneira técnica. Assim que chamo aqui a nossa presença um especialista em seitas, não a nível só espanhol, a nível mundial e europeu. É um escritor deste assunto, ele já escreveu várias matérias sobre isso, é reconhecido, é um catedrático no assunto. Assim que temos a honra de receber, mais uma vez, e agradecer desde já a presença de Dr. Carlos Bardavil Antón, a este canal que es tu casa también, doctor. Bienvenido, buen domingo, gracias por haber abierto un espacio en tu tiempo, en tu vida familiar, para atender a este canal que te da las buenas venidas, no sé, buenas venidas, y que sea bienvenido a nuestra familia del idioma portugués. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Adriano. Boa tarde a toda tu audiencia. Obligado, ¿no? Muchas gracias por estar en tu canal porque me siento siempre muy cómodo y muy feliz de poder compartir noticias importantes que no solo sirven en España, o sea, no solo son noticias importantes para España, sino también que pueden tener repercusión en otros países, como por ejemplo Brasil. Por tanto, muchas gracias, querido Adriano. Muito bem. Carlos agradece, né, a presença e poder falar aqui com o público do idioma português. E é um assunto importante, diz ele, que não pode simplesmente ter uma repercussão a nível espanhol, mas também mundial, brasileiro, na constituição das leis. Assim que é um prazer para ele estar aqui conosco e para nós uma honra, não é? Uma honra estar com o Dr. Carlos Bardavil. Doutor, antes de empezar, me gustaría que, yo he visto algunas entrevistas tuyas sobre este asunto en otros canales, y no voy a repetir todo lo que dijo la que te entrevistó, que me gustó muchísimo, pero me gustaría que nos dijera un poquito tu formación en el caso de sectas. ¿Cuál es tu historial y tu formación académica con respecto a esto para que la gente del idioma portugués conozca un poquito de tu trabajo, doctor? Pues sí, Adriano, pues desde hace 20 años investigo las sectas a nivel jurídico-penal. Hice una tesis doctoral sobre sectas en derecho penal, que además está publicada y se llama así, las sectas en derecho penal, que se publicó en 2018. Y luego pues he publicado muchos artículos en revistas de alto impacto, en revistas científicas, jurídico-penales y también en psicología, bueno, pues que en definitiva pues me dedico desde hace 20 años a investigar jurídico-penalmente las sectas. Hice el doctorado en las sectas, ¿no? Con esa tesis en Derecho Penal. Hice también un máster en Derecho Penal, soy experto en Psicología Jurídica y, bueno, he publicado, pues como decía, muchas obras y artículos científicos sobre el tema que son, en definitiva, pues muchos años de investigación que creo que son importantes para poder ayudar a que se comprenda la problemática, no solo en España, sino también en Europa y en Latinoamérica. Y esa es un poco mi labor, además de abogado, ¿no? También abogado de víctimas de este tipo de grupos. Isso. O doutor explicou que faz mais de 20 anos que ele vem se formando no assunto. É doutorado em assuntos, ele escreveu várias matérias para jornais e revistas importantes sobre o tema dessa problemática, né? A nível não só espanhol, mas mundial. E ele, além disso, é advogado. E em falar em ser advogado, doutor, uma das causas de las defensas jurídicas que has hecho, que te ha proyectado también, ya tenías tu nombre y tu currículum, pero que te has proyectado a nivel internacional, digamos, también fue una de las cosas que se añadió, fue la defensa de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, también a la defensa que está haciendo de Gabriel Pedrero, de Enrique Carmona y otros casos, de los cuales mucha gente creía que la Watchtower, la torre de vigilancia, la torre de vigía, que tiene mucho poder jurídico y dinero, sería fácil ganar, pero al final has podido conseguir un éxito en estas batallas jurídicas. Explícanos un poquito también cómo esto te ayudó en este sentido. Pues totalmente. O sea, yo ya era conocido, pues evidentemente soy de los pocos juristas que hay en España, muy pocos juristas que llevan este tipo de asuntos,
y cuando empecé a llevar el caso de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, porque había sido demandada por la confesión religiosa por vulneración de derecho al honor, pues efectivamente, pues un poco, pues mi trabajo fue conocido con mayor profundidad en mi trabajo, no solo como abogado, sino también como académico, ¿no? Como investigador. Y muchos tesis doctoral, otras obras que había publicado, pues se han dado a conocer. Fue un caso muy mediático que se ganó al 100% y que ahora mismo está en el recurso de apelación, y yo creo que para final de año o primeros de 2025 va a haber sentencia firme. Esperamos, ¿no? Esperamos ganar sin perjuicio de que luego ellos, los testigos de Jehová, irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sería, digamos, el último partido, ¿no? Pero si se gana en España, creo que no va a haber problema en ganar también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sim, quando se habla avisar ao pessoal do idioma português que depois que terminarmos a entrevista, eu vou fazer uma recapitulação geral de tudo que se está sendo tratado. Por isso, eu não quero me desconcentrar agora em conversar com ele em castelhano, em espanhol, e depois que terminarmos a entrevista, que o doutor tem outros compromissos, eu ficarei aqui dando uma retrospectiva de tudo que falamos. Assim que, e vou abrir sessão de perguntas, então vocês perguntarão e eu, aquilo que vocês não entenderam, eu tentarei transmitir no idioma português. Doutor, normalmente quando se habla do Supremo Tribunal Europeu, ¿no? Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos viene a la mente a los que somos testigos de Jehová, de que los testigos de Jehová han tenido ciertos éxitos en este tribunal. Han salido algunos juicios a favor de ellos, tanto en el caso de Rusia, me parece, como también en el caso, no sé si de la sangre o algo así. Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a este asunto en específico de la Asociación Española de Víctimas. No nos da un poquito de poner el pie atrás, un poquito de cuidado por ser el Supremo Tribunal Europeo de Derechos Humanos? A ver, sí, siempre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal muy garantista, lo cual no quiere decir que en España no seamos garantistas. ¿Qué significa esto? Efectivamente, los testigos de Jehová a nivel europeo han ganado muchas veces, pero cuando han sido pues atacados de forma, digamos, pues material, ¿no? De forma clara. También tengo que decir que si bien es cierto que en Rusia, o la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia, declaró pues nula, ¿no? Y condenó a Rusia por ilegalizar bastantes congregaciones, también es cierto que en 2021 el Tribunal Supremo ruso, cosa que los testigos de Jehová no publican en su página web, dijo de forma clara que no se puede encarcelar a los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová, por practicar su religión, no pueden ir a prisión. Esto no se ha comentado mucho porque es un tema complejo, es un tema que no está en ruso, ¿no? La sentencia está en ruso y bueno, y luego pues no ha llegado a muchos canales o a muchos sitios, ¿no? Pero sí que es cierto que el Tribunal Supremo ruso llegó a decir en una sentencia que no se puede encarcelar a los testigos de Jehová por practicar la religión, lo cual contradice en parte, creo yo, lo que dicen los testigos de Jehová. No hay, en mi opinión, y partiendo también de esta sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal Supremo ruso, una persecución contra los testigos de Jehová por prácticas religiosas. Sí que ha habido ciudadanos testigos de Jehová en Rusia que han sido encarcelados y que efectivamente el Tribunal Supremo ruso ha dicho que no pueden estar encarcelados por practicar la religión. ¿De acuerdo? Eso hay que dejarlo claro. Claro. É interessante esse assunto, né, que o doutor diz, porque o Tribunal Supremo aqui dos Direitos Humanos Europeu, às vezes falhou a favor das testemunhas de Jeová, mas também cabe notar de que eles sempre falam disso, as testemunhas de Jeová, batem no peito, né, neste assunto, mas também esquecem de dizer que o Supremo Tribunal Russo também disse que não se pode prender, né, simplesmente por praticar a religião. Eles prendem e encarcelam aqueles que passam a desafiar o governo com atos que eles consideram proibidos. Então, aí sim, muitos vão à prisão, como foram. Mas não é todos os russos que vão à prisão. Senão seriam todas as testemunhas de Jehová que estariam em prisão na Rússia, y no son todos. Es que en Rusia lo que pasó es que se ilegalizaron 300 y pico congregaciones por divulgar
unas revistas que entendió Rusia que muchos pasajes de las revistas pues incitaban al odio o eran extremistas y peligrosas. Bien, eso es debatible, ¿de acuerdo? Ahí no voy a entrar. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia. Pero luego el Tribunal Supremo ruso dejó claro que no se puede ir a prisión, no se puede condenar por practicar la religión. O sea, ese es el matiz. Isso eles não explicam, né? Isso não explicam. Que o governo russo não é esse monstro que eles pintam, não. Que no sentido de que o governo diz que só por praticar a religião, não. Mas por distribuir certas revistas e certos artigos, sim. Que vão de encontro, né, ao que o governo determina. E o governo tem o direito de determinar. E as próprias testemunhas de Jeová, em suas palestras e em suas conferências e em suas doutrinas, dizem que tem que respeitar as leis de César. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dizem as testemunhas de Jeová, baseados nas Escrituras, como disse Cristo. Né? Então, respeitem também os limites que coloca o governo ruso. Es simplesmente eso. Pero eso lo que pasó es que se disolvieron esas 300 y pico congregaciones. No se prohibió la práctica de la religión de los testigos de Jehová. Sin perjuicio de que ha habido fallos, ha habido condenas a miembros de los testigos de Jehová, pero, vuelvo a decir, el Tribunal Supremo ruso dijo que era ilegal condenar cuando solo es por practicar la religión, cosa que es evidentemente lógica, ¿no? Porque además el Tribunal Rusia tiene una constitución donde se ampara a la libertad religiosa. Muito bem. Interessantíssimo isso que eles não falam, né? Que o governo russo não proibiu que se detenha uma testemunha de Jeová só por praticar sua religião. Isso eles não falam. Mas eles fecharam 300 congregações lá porque estavam impartindo informações proibidas pelo governo russo. Acabou a história. É isso aí. Agora, doutor, ¿quieres que te comente el tema de la transfusión de sangre de lo reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Un caso muy interesante. Obre cuando tú quieras. Vou adiantar aqui aos espectadores. Aqui na Espanha, eu mostrei para vocês ontem numa live, mostrei até para vocês a foto da pessoa. Né? É uma estrangeira aqui na Espanha, que reside na Espanha, que numa operação cirúrgica, um juiz autorizou o médico a aplicar uma transfusão sanguínea que salvou a vida da testemunha de Jeová, uma mulher. O que acontece? Que ela processou ao juiz e ao médico, processou este trâmite. E ela ganhou. Ela ganhou a causa. Ela ganhou a causa porque foi considerado que ela tinha o direito de decidir sobre ela. E isso, imagina só o médico agora, como deve estar sentindo, né, por ter salvado a vida de uma pessoa, sendo condenado. Então, o doutor Carlos Bardavil quer explicar um pouco sobre isso, porque ele está muito a par desta situação. E depois nós vamos entrar no caso das 300 mil assinaturas. Okay. Mas, doutor, explica para nós isso da transfusão de sangue desta testemunha de Jeová que processou a quem salvou a vida dela. Por favor. Pues mira, puedes comentar previamente. Yo fui llamado por los abogados del Estado que hicieron el juicio, antes de hacer el juicio, para asesorarles en ese juicio. Sobre todo, asesorarles también en los testigos de Jehová. Es decir, yo asesoré a la abogacía del Estado en ese caso, en ese juicio. Que interessante. Eu não sabia disso, doutor. O doutor diz que, neste caso da transfusão de sangue, ele foi chamado pelo Estado espanhol para assessorar um pouquinho sobre o assunto ao Estado. E isso, para mí, también es una novedad. Es interesante escuchar ahora o que fue que aconteció. Por favor, doctor. Quiero decir, que conozco bien el caso más allá de la sentencia. Yo conozco la sentencia, he leído la sentencia y, de hecho, estoy escribiendo un artículo científico para dar un poco mi opinión jurídica. Hay un dato muy interesante en esa sentencia, en ese caso, y es que realmente se condena a España, yo creo que justamente, porque hubo un fallo de comunicación entre el Hospital de Soria, en donde fue inicialmente ingresada, y luego se trasladó al Hospital de Madrid cuando se trataba de hacer pues, una cirugía sin sangre. En el impasse, en el traslado, ella bajó su hemoglobina por debajo de 0,5, perdón, por debajo de 5, perdón, y eso significa que corre peligro su vida. En ese momento de estrés, de urgencia, no se sabía muy bien realmente cuál era la voluntad de ella. Si bien es cierto, ella previamente había firmado voluntades anticipadas negándose a una transfusión de sangre. Pero también es cierto que hubo una comunicación fallida entre los dos hospitales
puesto que no se sabía si estaba debidamente firmado, firmada esas voluntades anticipadas o testamento vital o instrucciones previas. Por lo tanto, pidieron los médicos consejo a un juez de guardia y el juez de guardia ordenó que se le practicasen cualquier medida terapéutica para salvarle la vida. Eso es, digamos, un resumen del caso. Si quieres, puedes hacerlo y luego te doy un dato muy importante del cual no se ha hablado en medios de comunicación mucho. Muito bem. O doutor explica que, na verdade, o falho a favor da paciente é até justo, em certo sentido, porque houve uma falha de comunicação entre o Hospital de Sora e o traslado até o Hospital de Madrid, onde eles, na comunicação, teve aí má comunicação, onde não se sabia exatamente se as vontades antecipadas estavam devidamente assinadas, preenchidas, e houve aí um momento de emergência, de risco de vida, onde os níveis de hemoglobina estavam muito baixos e ela necessitou uma ação imediata. E o juiz de guarda, que é o juiz de plantão, autorizou os médicos a usarem o tratamento que fosse necessário para poder salvar a vida dela. E foi o que fizeram. Então, foi neste caso, né, que talvez por uma má comunicação, houve aí esta intervenção, tanto de um juiz como dos médicos, em salvar a vida da paciente, que depois ela, então, não estava de acordo con los tratamientos usados. Bien, voy a decir dos datos muy importantes. Uno es la defensa de España fue digamos, fallo de comunicación, ¿de acuerdo? Es decir, que no se encontraba, no se sabía que estaban firmadas las voluntades anticipadas, pero no se encontraban, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? También es cierto que podían haber, los médicos haber accedido al registro público de voluntades anticipadas y haberlo visto. Pero el nerviosismo, la urgencia del caso les hizo primero pedir autorización judicial. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los médicos en Madrid, que por cierto, esto es un dato muy importante, los de La Paz, el Hospital de La Paz de Madrid, habitualmente no hacen nada. Es decir, no hacen una transfusión de sangre a los testigos de Jehová, porque es un hospital en donde hay transfusiones sin sangre. Es decir, es un hospital que normalmente siempre, tradicionalmente, y todos los testigos de Jehová saben, se respeta la decisión del paciente. Es decir, que en España somos pioneros, y también en ese hospital, en cirugía sin sangre, y en donde se respetan los derechos fundamentales. ¿A qué voy con esto? A que los médicos no quisieron ir en contra de la voluntad de la paciente, sino que se dudaba de cuál era realmente la voluntad del paciente porque no encontraban o no les dio tiempo por la urgencia a encontrar las voluntades anticipadas debidamente firmadas. No les dio tiempo, dicen. Realmente luego se ha sabido que les daba tiempo, pero también es cierto que el nerviosismo les hizo no acceder a ese registro público e ir directamente al juez. Ese fue el fallo. El error. O doutor disse que o erro aí foi realmente, talvez, o nervosismo e o estresse da situação. Os médicos se viram entre aí uma situação de emergência. Eles tinham, sim, acesso de saber se essas vontades antecipadas estavam legalmente firmadas, assinadas e legalizadas, mas eles, naquela correria, naquela urgência, o que fizeram foi pegar o atalho que foi ir diretamente ao juiz. E o juiz autorizou. Houve, sim, um erro aí de trâmite dos hospitais, porque o Hospital de Madrid é reconhecido como um respeitador da vontade do paciente. Mas, devido à ação rápida dos médicos e até mesmo precipitada, com medo, precipitada não é a palavra, é um medo que eles têm de perder uma vida e por não atuar. Então, passaram por alto, né, investigar melhor o assunto das vontades antecipadas. E, neste caso, a paciente tinha o direito de reclamar depois. Mas o que nós queremos destacar, doutor, é que se salvó la vida de ella con esta acción. Sí, sí. Además, la sentencia dice claramente que si no se hubiese hecho la transfusión de sangre, hubiera muerto. Es decir, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que sin la transfusión de sangre estaría muerta. Por lo tanto, pues claro, moralmente, para otros ciudadanos que puedan estar escuchando este caso, pues es un poco chirriante, ¿no? Llamativo que luego alguien al que se le salva la vida, pues demande. Hay un dato muy importante. Si quieres traduce esto y ahora... Pero una cosa, has dicho algo, ahora voy a ser de abogado del diablo, ¿eh? Perdona, doctor, yo he sido testigo
He sido testigo de Jehová y he sido anciano. Si yo ahora mismo estuviera como testigo de Jehová fanático, anciano, escuchándote, cosa que no pasaría porque yo no te escucharía si fuera un fanático testigo de Jehová. Pero supongamos que te escuchara hablar lo que acabas de hablar, ¿no? Yo diría que nadie puede afirmar que si no se usa una transfusión se muere. Esto dicen los testigos y los especialistas de esta área. ¿Cómo las autoridades ponen por escrito esta afirmación? Ya que los propios especialistas muchas veces dicen que milagros han pasado con tratamientos alternativos y que la transfusión de sangre, aunque dicen, si no toma la transfusión se muere, nadie puede decir esto porque hay personas que no han tomado y que han sobrevivido. Hecho de advogado del diablo, perdona, doctor. Sí, no, la verdad es que lo que dices es que a mí también me sorprendió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hiciera una afirmación tan categórica, me sorprendió bastante. Es cierto que el no ponerse una transfusión de sangre no es un acto de suicidio, por lo tanto, no se puede afirmar que la transfusión que no ponerse la transfusión de sangre hubiera dado la muerte, hubiera llevado a la muerte, ni se puede afirmar de forma tajante que la transfusión de sangre le iba a salvar la vida sí o sí. Es decir, nunca se sabe a ciencia cierta. Por eso me sorprendió a mí también esa afirmación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es cierto que la hemoglobina estaba tan baja, creo que estaba en 0,4, que los propios abogados del Estado español y un médico que llevaron para ratificar la versión de que por debajo de 0,5 ya no se tiene conciencia, es decir, ya no se tiene capacidad mental y el riesgo de muerte es altísimo, es inminente. Por lo tanto, en este caso en concreto, la causalidad hace pensar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue la transfusión de sangre lo que le salvó la vida. Muy bien. Doutor, explica, né? Porque eu falei para ele que a afirmação que o tribunal disse de que se ela não tivesse tomado a transfusão, ela haveria morto. Eu digo que isso, quando somos testemunhas de Jeová, né? Eu que fui testemunho de Jeová há muito tempo, diríamos, essa afirmação não se pode fazer, porque ninguém pode afirmar que por não tomar uma transfusão de sangue a pessoa vai morrer. Pode morrer e pode não morrer. Mas o doutor também se surpreendeu que fossem taxantes nesta afirmação de dizer que se não tivesse feito a transfusão de sangue, a paciente haveria chegado a óbito. Mas o doutor também diz que o nível de hemoglobina era tão baixo que a paciente estava a ponto de entrar num colapso. E isso os médicos sabem. Então, é óbvio que a probabilidade de óbito era muito grande para que os médicos tomassem esta decisão de recorrer a um juiz e ir, então, pela opção de uma transfusão de sangue. O que querias continuar hablando, doctor? Que dijiste, traduce esto, después continuar. Sí, hay un dato muy interesante en este caso y es que la sentencia, y así se recoge, la mujer, Pindo Muya, llevaba en los pantalones, en el traslado de la ambulancia, llevaba el documento firmado de la negativa a las transfusiones de sangre, pero en ningún momento la sacó ese documento. En el traslado del hospital de Soria a Madrid, ni en la ambulancia, ni cuando entró en quirófano, porque los abogados de los testigos de Jehová dicen que estaba en pleno uso de sus capacidades mentales. Por lo tanto, ¿por qué motivo, me pregunto yo, y ustedes se pueden preguntar, por qué no sacó para enseñarle a los médicos de la ambulancia? En donde ella misma, más que tarjetita es un documento, es un folio, más que tarjeta, que es más antiguo. Aquí en España se utiliza ahora ya el registro de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Bien, pues lo llamativo es que no lo enseñó ni a los médicos que estaban llamando al Hospital de Madrid cuando estaba en la ambulancia, y oyendo cómo estaban pidiendo consejo de qué hacer con esta mujer, puesto que no sabían muy bien qué hacer, ni cuando llegó al quirófano, que según los abogados de los testigos de Jehová, entró en quirófano plenamente consciente y con pleno uso de capacidades mentales. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Doutor explica algo que me fez pensar em uma possibilidade que assumo eu, né? O que eu vou dizer, né? Assumo eu, não o doutor, hein? O doutor não ha dicho nada, né? Estou falando eu, Adriano. Né? O doutor diz que surpreende muito, porque esta mulher estava em plena capacidade
e consciente durante o traslado. E ela via que os médicos estavam naquele impasse da transfusão, de não transfundir, da urgência do caso. E ela tinha, como em sua possessão, o documento de vontades antecipadas, mas em nenhum momento ela apresentou esse documento, mesmo estando consciente. Sendo que os advogados da Torre de Vigia, que isso também me chama a atenção, que a defenda os advogados da Watchtower, porque não é um caso que ela contratasse advogados, não, a Watchtower deu advogados para ela. Então, quando isso chega, este assunto chega ao extremo, agora eles lutam e ganharam, né, na justiça o tratamento aplicado a ela com transfusão de sangue, mas ela mesmo, no traslado, não disse nada e nem apresentou o documento que ela tinha no seu importe. Agora eu pergunto, agora sou eu, hein, Adriano, não doutor, eu pergunto, por que será que ela processou o médico? Será que ela processou por livre e espontânea vontade? Eu pergunto. Ou será que ela processou porque senão ela receberia alguma represália? É o que eu, Adriano, pergunto. Será que ela processou porque ela quis? Ou porque ela talvez tenha medo de alguma consequência dentro da organização? Eu pergunto, né? Eu pergunto. Aí cada um decide. Eu não sei. Eu no estaba. De hecho, la sentencia habla de que los ancianos la acompañaban en el hospital de Soria, en el hospital inicial, pero no en el traslado y no en el hospital ya de Madrid. Assim que os anciãos acompanharam ela, mas não estavam com ela no traslado que era de Soria até Madrid. Aí ela estava sozinha. Então, claro, dentro ali do traslado ela não tinha, né, a pressão. Y ella no presentó la documentación. Vale. Luego hay otro dato muy interesante que a mí me llamó mucho la atención también, y es que se discutió en el juicio un hecho que es que cuando ella despertó después de la transfusión de sangre, según los abogados del Estado español, según informaciones de los médicos, lloró de felicidad por haber sobrevivido, ¿no? En definitiva. Sin embargo, ella, 2 días después, dice la sentencia, mandó un escrito al hospital o al juzgado, no recuerdo bien, pero hay un escrito en donde ella se queja y viene a decir que lloró, no de felicidad, sino lloró pues de amargura por ver vulnerados sus derechos fundamentales. Pero es un escrito de 1 día o 2 días después del hecho de cuando despertó, ¿no? Tras la transfusión de sangre. Es decir, ahí hay una polémica que a mí también me llama la atención. Interessante isso que comenta, né, o doutor, porque nos autos aí do Supremo Tribunal consta de que quando ela despertou da cirurgia, da transfusão que lhe aplicaram, ela chorou e o que eles transmitem é que ela chorou de felicidade de haver sobrevivido. Mas, passado 2, 3 dias, ela fez um escrito que ela tinha chorado porque tinham aplicado sangue nela. E chorava de tristeza, Então, aí existe um enfrentamento de opiniões e de percepção daqueles que estavam presentes. Então, isso é, no mínimo, curioso e surpreendente. Agora, fica... Quem é que vai saber a realidade disso? Ninguém, não é? Simplesmente, a justiça fez ditou uma sentença que temos que respeitar. Mas a polêmica está instaurada. Ou seja, e os médicos de agora em diante? O que farão com um paciente testemunha de Jeová? Salvarão sua vida? Ou deixarão que ele opte por correr o risco de morrer? Hein, doutor? É o que pergunto, ¿no? A la audiencia ahora. ¿O que harán los médicos en España y hasta mismo en Europa? Porque lo que pasa en España es de la Comunidad Europea. Sirve de un poquito de base para que otros médicos también se pongan las orejas, vean las orejas al lobo y digan, mira, testigo de Jehová, por favor, cuidado. No, si aquí en España, mira, en España tenemos una ley que se llama Ley de Autonomía del Paciente desde el año 2001, incluso antes ya se aplicaba, se respetaba y se sigue respetando desde hace más de 20 años la decisión del paciente a no someterse a cualquier tratamiento médico. ¿De acuerdo? Inclusive también como eutanasia pasiva en otros casos, ¿no? Incluso desconectar el aparato, pero en el caso de las transfusiones se ha respetado toda la vida, desde hace 20 años, más de 20 años. ¿Por qué esta vez no se aplicó? Bueno, pues un poco lo que dice la abogacía del Estado es porque hubo un nerviosismo, una urgencia, ¿de acuerdo? Y un fallo de comunicación, pero que de todas las personas que se han negado a transfusión de sangre y el Hospital de la Paz
según un médico al cual yo interrogué en los juicios, casualmente, contra la Asociación Española de Víctimas, ese médico, que era de La Paz, vino a decir públicamente en el juicio y luego también en un informe que hizo para el juicio de que él había hecho 400, ha tenido conocimiento en su hospital de La Paz, casualmente, de 400 intervenciones a testigos de Jehová y siempre se les ha respetado su libre decisión de no someterse a la transfusión de sangre, excepto cuando son menores de edad sin capacidad de decidir. Isso é interessante que desde o ano 2001 se respeita, né, aqui na Espanha, a vontade do paciente. Tanto é que tem as vontades antecipadas. E o Hospital La Paz, de mais de 400 intervenções, né, doutor? Mais ou menos, se respeitou o paciente testemunha de Jeová. E isso é uma prática normal já na Espanha. Isso que aconteceu foi um caso esporádico, já que foi um erro de comunicação e talvez o nervosismo dos médicos, dos profissionais em salvar a vida do paciente y no se comunicarem devidamente naquele momento. Y además, fíjate una cosa, la indemnización que se le da a ella, a la señora Pindo Muya, es una indemnización simbólica de 12.000 euros. Es decir, que si se le ha vulnerado un derecho fundamental, sí, pero de una forma, vamos a decirlo claramente, no demasiado grave. No demasiado grave, porque la indemnización es simbólica. O sea, es decir, que si los testigos de Jehová están muy contentos de esta sentencia, cosa que yo me alegro mucho, porque se está haciendo respetar los derechos fundamentales, digamos, por decirlo de otra manera, se vulneró un derecho fundamental, pero de forma fortuita o imprudente. No para fastidiarla ni dolosamente, sino de forma pues, imprudente, cuanto más. ¿No? Isso é. Então, o doutor explica que a indenização que foi paga a esta senhora, em comparação com a repercussão do caso, é ínfima, é 12.000 euros. Ou seja, que não vai resolver a vida de ninguém isso, mas que os testemunhos de Jeová estão fazendo muito alarde disso e tudo, mas, na verdade, esta é um direito do paciente a respeitado na Espanha. Isso daí foi um caso ímpar, porque houve aí um erro na hora de traslado, de comunicação e todas essas coisas. Mas que não é motivo para estar fazendo festa, porque desde 2001 as testemunhas de Jeová são respeitadas na Espanha. É bom falar desse assunto aqui, porque essa semana passada, no Brasil, né, eu creio que o doutor deve estar sabendo, não sei, o Supremo Tribunal Federal brasileño trató el asunto de las transfusiones de sangre y el derecho al paciente, donde abogados de la Watauer representaron, ¿no?, el derecho a la libertad religiosa, cosa que los testigos de Jehová no respetan de sus miembros y exmiembros, no respetan su libertad religiosa, pero exigen libertad religiosa. Y el Supremo Tribunal Federal, de manera histórica, ha decretado como ley que tendrá que ser respetada por todos los estados brasileños, de que el SUS, el Sistema Único de Salud brasileño, tendrá que respetar la voluntad del paciente en no aceptar transfusión de sangre y que deberá responsabilizarse por el traslado del paciente cuando en su localidad no haya tratamientos alternativos. Pero si a 100, 200 kilómetros hay un hospital que sí existe el tratamiento alternativo, el Sistema Único de Salud tiene la responsabilidad de llevarlos. Más con un detalle. El Supremo Tribunal Federal puso un añadido ahí, es muy importante, que a los niños los padres no tienen autoridad para decidir. Es como España. Llega el caso del niño, el juez coge la patria potestad y quita de los padres y aplica la transfusión si es necesario. Y después, cuando sale de alta, devuelven a los padres. Se acabó. Lo mismo va a pasar en Brasil. Pero hay un dato, yo asesoré a los abogados de Estado y algo utilizaron, muy poco de lo que yo les dije. Les comenté algo que ustedes, muchos ex testigos de Jehová, conocen, y es que cabe la expulsión por transfundirse de la sangre, en caso de que no se arrepienta la persona transfundida. Es decir, la pregunta legítima que hay que hacer, en el caso Pindo Muya o en otros casos, es si existe una forma de presión por querer uno transfundirse cuando, a sabiendas de que si así se transfunde y la organización se entera, pues cabe la expulsión, y la expulsión significa el ostracismo significa la destrucción de la familia, la destrucción de las amistades y posiblemente trastornos psicológicos o ideas suicidas. De eso no se habló en el juicio cuando yo, en gran parte, pues informé
a la abogacía del Estado respecto a este asunto, pero pues por motivos que desconozco no quisieron entrar. Pero sí que dejaron una frasecita, digamos, un pozo durante la exposição del caso no juízo. Interessante, né? A ideia é essa, né? Que eles abordam o assunto, não explicam a totalidade da problemática envolvida neste assunto e as diretrizes da organização. Eu posso afirmar, o doutor fala, eles não sabem, ou será que existe? O doutor põe a possibilidade, ou não, eu afirmo, porque eu fui ancião de congregação por aproximadamente 10 anos ou um pouco mais. E como ancião, com o livro de anciãos que eu tenho aqui em minhas mãos, nós éramos orientados a formar uma comissão judicativa, ou seja, um tribunal paralelo, com aqueles que tomassem uma transfusão de sangue consciente e que não se arrependessem. E caberia a expulsão se não estivesse arrependido. Eu afirmo isso. Então, claro, essa pressão existe. Então, até que ponto uma pessoa que passa por essa experiência, como neste caso da Espanha, não se sentiu pressionada a processar as autoridades, os médicos e o juiz, e o Estado, né, para poder se salvaguardar uma expulsão, um ostracismo, uma morte social da própria organização. Então, fica ahí pendente saber este asunto. Y luego un dato más que me hizo gracia, a ver, esto no quiero hacer prejuicios, ni mucho menos, pero durante el juicio, que fueron unas 3 horas de juicio, está subido en mi canal de YouTube, está también en la página del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí me llamó la atención que muchos de los presentes en el juicio tenían un pinganillo, no sé cómo se llama, porque ahí los jueces hablan en francés y en inglés, ¿no? Los españoles o residentes en España, también latinoamericanos, tenemos siempre dificultades de hablar inglés y entender en inglés. Eso es algo tradicional que todo el mundo sabe, ¿no? A mí me llamó la atención que la señora Pindo Muya no tenía ningún pinganillo durante la traducción y no le vi emocionarse ni estar o sorprenderse o alterarse o agitarse de alguna manera o estar pendiente del juicio. Es decir, ella estaba presente al lado de sus abogados, pero parecía como que no entendía nada o casi como que estaba, eso es una impresión mía, lo digo porque me llamó mucho la atención. Estaba ahí sentada, pero no hacía gesto ninguno. Entonces, una de dos, o entiende perfectamente en inglés y es una mujer que por su carácter es una mujer pues muy seria, muy firme y poco pues emotiva, o no entendía nada de inglés y estaba ahí pues como el que, ¿cómo decirlo? viendo pues los toros de la barrera, cosa que me llamaría la atención el por qué, no sabiendo inglés, partimos de esta hipótesis, no tenía un pinganillo puesto para entender lo que estaba pasando. O sea, eso les animo que entren, por ejemplo, en mi canal de YouTube, ahí está el juicio entero y pueden pues, ustedes poner subtítulos en castellano un brasileño y se entiende. Isso, o doutor explica que se lhe surpreendeu que no tribunal ela foi tudo em inglês e ela não levava aquele aparelhinho que faz a tradução, né? É como se não importasse, ela estava ali como um floreiro, um vaso de flor, como que se não expressasse emoções, como se não entendesse nada, ou entendia tudo e era uma pessoa muito fria, né? Então, isso daí fica um pouco estranho, como se ela estivesse ali só por obrigação, mas que quem realmente manobra as coisas não é ela, é a organização que está por detrás. É o que eu chego a pensar. Pode ser, não sabemos. Agora, uma coisa, doutor, para não quitar muito de tu tempo. ¿Hay algo más que quiera añadir sobre eso o podemos pasar al tema del Código Penal español? Vamos al tema de la reforma del Código Penal español, que ha sido la noticia de esta semana. Yo creo Entonces, que muchos... un momentito para que pueda dar una introducción. Okay. De verdad, como me gusta a mí en estos casos, ¿no? Un momento, deja yo poner una cosita aquí. ¿Vale? Sí, para que las personas también conozcan tu canal y puedan inscribirse en él. Para que vocês possam ver o canal do Dr. Carlos Bardavil de YouTube e inscrever-se nele para poder acompanhar as últimas notícias dos casos judiciais que acontecem não só na Espanha, como em outros lugares. Né? Deixa eu compartilhar aqui um momento. Né?
Vamos ver a reportagem, um momento. Deixa eu ver se já saiu aí na tela. Saiu. Vou soltar esta reportagem, doutor, ok? Nada más, su hija Alberto Aguilar comenzó a recoger firmas para que se reconozca como delito la manipulación que sufrió Patricia. Solo consiguieron condenar a su supuesto gurú por trata de personas. No hay delito concreto para lo que llamamos lavado de cerebro. La justicia, la policía, tenga una herramienta con la cual poder sacar a esa persona antes de que tenga que sufrir lo que nosotros hemos sufrido, sobre todo Patricia, claro. Asociaciones de víctimas, psicólogos, psiquiatras y abogados han llevado al Congreso 300.000 firmas para pedir que se meta en el Código Penal el control psicológico que utilizan las sectas. El delito de persona impositiva, que es un delito que criminaliza el control y el dominio de la voluntad de cualquier tipo de persona, ya se realice en cualquier tipo de grupo o en cualquier tipo de relación. Lo que va a hacer es ampliar los derechos que tienen las víctimas. Uno de los principales obstáculos a día de hoy es lo que cuesta demostrar en un juzgado que las víctimas actúan bajo coacción. Eso que estaba pasando, ¿no?, por mi mente, ¿no?, que era ese control total que tenían sobre mí, por lo que yo no me sentía motivado para ir a denunciar. Para frenar a las sectas o falsos gurús, ahora hay que recurrir a otros delitos como la estafa o la asociación ilícita. Y no siempre se actúa a tiempo. Perfecto. Doctor, ahí un poquito el resumen de lo que está pasando en España, ¿no? Yo voy a poner aquí la descripción del canal del doctor. Un momentito, dejo poner aquí ya en el chat para que vosotros vocês possam se inscrever no canal do Dr. Carlos Bardavi, né? Deixa eu pôr aqui um momentinho no chat, em direto. Um momento aqui, espera um momento aqui, isso já está aí. Para aqueles que quiserem se inscrever, aí está, né? Dr. Carlos Bardavi, então, poderão se inscrever no canal dele e acompanhar essas informações jurídicas, essas defesas e também, né, essa luta em contra da atuação livre de seitas de autocontrole mental que não estão apenadas pela lei. Podem andar e formar seitas livremente na Espanha. Por isso, queremos agora escutar ao Dr. Carlos Bardavi explicar como foi este processo de uma luta unida com mais pessoas para conseguir arrecadar ou juntar 300.000 assinaturas para poder entrar no Congresso dos Deputados da Espanha para poder colocar dentro do Código Penal espanhol, ver se pode colocar, a persuasão coercitiva, ou seja, o modus operandi das seitas para dominar o cérebro de adeptos, como um delito, e não só como qualquer outra coisa. Não, que seja um delito capaz de levar seus praticantes a penas, até mesmo de cadeia. Então, doutor, explica-nos um pouquinho como foi esta luta. Pues sí, Adriano. A ver, hay que partir de un caso histórico que hubo en España, un caso muy sonado, con mucha repercusión internacional, que fue el caso de Patricia Aguilar, una chica española que fue seducida durante la minoría de edad por un gurú llamado Félix Enrique Manrique, un gurú peruano, que la fue convenciendo de que solo a través de él se podría salvar a la humanidad, evitar el apocalipsis, y gracias a él y la unión sexual con él, pues se podría reprobar, es decir, se podría salvar a la humanidad a través de sus hijos, ¿no? Sobre todo. Un momento. Doutor diz que tudo isso veio à tona e se desencadeou devido a um guru peruano, formador de uma seita, que conseguiu captar uma jovem menor de idade, Patrícia Aguilar, e levar, né, ao seu reduto sectário, aonde ele se colocava como um guru salvador da humanidade e que só em contatos sexuais com ele se poderia salvar a humanidade e manter viva a raça humana, essas histórias das seitas, que ele era um canal usado para a salvação da humanidade e captou essa menor de idade. Daí houve todo um arsenal de movimentos na Espanha para resgatar a esta pessoa. E o que aconteceu, doutor? Sí, eso pasó durante la minoría de edad y esta chica, Patricia Aguilar, cuando cumplió los 18 años, pues al mes, 2 meses, se fue a Perú. Sucedió que la familia, sobre todo el padre,
pues, no creían en Patricia que estuviera libremente ahí. De hecho, Patricia salió en un medio de comunicación en Perú, en la embajada, y fue a la embajada española en Lima, a decir que estaba libremente con este señor. ¿Qué sucedió? El padre fue a Perú, habló con la policía peruana, convenció a la policía peruana y después de mucho tiempo consiguieron localizar a la niña, ya mayor de edad, en la selva peruana, en una zona de narcotráfico, junto a otras mujeres con las que este señor había tenido hijos. Es decir, ya Patricia había dado a luz a un hijo con él, otras chicas también, pero la policía peruana se mantuvo en un en una habitación contigua, en un edificio contiguo a la casa donde estaba este microgrupo, y pudo escuchar cómo había palizas, había violaciones, había agresiones sexuales, había torturas, y entraron y detuvieron a este tío. Este tío fue finalmente condenado a 23 años de prisión en Perú, que no en España. Por eso, en España, el padre de Patricia Aguilar, cuando pasó todo esto, pidió firmas para que se condenase la persuasión coercitiva antes de que hubiera un delito de trata de personas. Es decir, porque lo que le pasó a su hija ya era suficientemente grave en España. Es decir, esa persuasión coercitiva ya se inició durante la minoría de edad, pero la policía española ni los juzgados de España hicieron nada. Olha só, ele resume, né, dizendo que essa Patrícia, quando era menor de idade, começou a contactar com esse guru peruano. E quando ela completou 18 anos, ela voluntariamente se foi, voluntariamente entre aspas, porque ela estava totalmente induzida pela persuasão coercitiva do líder sectário. E ela foi a Peru. E aí se juntou a este homem que tinha várias mulheres ao seu serviço, neste movimento sectário, na selva peruana. E ela saiu até mesmo numa entrevista no consulado espanhol peruano, dizendo que estava com ele por livre e espontânea vontade, mas o pai não acreditou. Então o pai se dirigiu ao Peru, se reuniu com as autoridades peruanas, convenceu a eles de que sua filha não estava ali por livre e espontânea vontade. Então as autoridades e a polícia peruana fizeram como que um acampamento paralelo aonde estava esta seita para observar o que acontecia ali. E notou-se que as mulheres que estavam ali todas tinham filhos com este guru e que a própria Patrícia já tinha filhos com ele. A própria jovem, captada pelo movimento sectário, já era mãe do guru, é mãe de um filho do guru. Assim que a polícia pôde captar provas de espancamento, de muitas coisas, de violações, estupros e muitas outras coisas. Então, a polícia pôde, então, resgatar e acabar e prender este delinquente. E o pai de Patrícia, então, tenta agora, com a ajuda do Dr. Carlos Bardavil e outros, fazer com que a persuasão coercitiva, essa violência psicológica, este maltrato, essa indução hipnótica psicológica que as seitas usam em seus adeptos, possa ser apenada como delito e não só como uma palavra que fica por aí pelo ar. Es decir, no hace falta esperar a que haya una trata de personas, no hace falta esperar a una violación, no hace falta esperar a un abuso sexual, no hace falta esperar a una estafa para castigar el control y el dominio de la voluntad o manipulación psicológica de los ciudadanos, que es lo que pide el padre de Patricia Aguilar, que ya hace 4 años consiguió 200.000 firmas, más Red Une, que consiguió 50 y pico mil o 60 y pico mil, más la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que también ha conseguido miles de firmas para poder presentarla. Excelente. Então, esse homem, um desbravador, tiramos o chapéu para o pai de Patrícia, é um lutador em prol de defender a prevenção. Aí está a questão. A luta é para prevenir ou prever que não se espere causar vítimas, causar violações, causar captação de adeptos para depois, então, atuar. Não. Estabelecer a persuasão coercitiva como delito num país vai colocar baixo as leis e a punição das leis aqueles que se atreverem a fazer isso e atuarem contra disso. Isso vai ser uma atitude de prevenção e de ajuda à comunidade em geral. Então, a Associação Espanhola de Vítimas ajudou muito em recolher
firmas e assinaturas para se juntar com o pai de Patrícia Aguilar nesta reunião de assinaturas para poder chegar até o Congresso dos Deputados. Doutor, a Associação Espanhola de Vítimas das Testemunhas de Jeová, como pode se beneficiar de que isso chegue aí ao Congresso dos Deputados e que se faça um Código Penal incluindo a persuasão coercitiva? Bien, pues fundamentalmente porque ya, no sé si conocen ustedes la sentencia que ganamos del tema de la Asociación Española contra la confesión religiosa. Dice esa sentencia que los testigos de Jehová dice que hay veracidad y que realizan un control excesivo sobre sus miembros. Un control excesivo, presión, etc. Bien, el delito de persuasión coercitiva que se propone y que hay en otros países como Francia, Bélgica y Luxemburgo, en Europa, lo que criminaliza es el control, en definitiva es lo que más entiende la gente, el control de una persona sobre otra persona o el control de un grupo sobre un grupo o una persona. Entonces, eso puede beneficiar en España a muchos testigos de Jehová que consideren que se les ha realizado un control excesivo, una manipulación psicológica o una persuasión coercitiva o a un tipo de presión para no hacer lo que ellos no querían hacer, ¿no? Por lo tanto, es una ley que puede ayudar a exmiembros de grupos de tipología sectaria de algún tipo, pero es una ley que no habla de sectas. Es una ley que criminaliza un comportamiento criminal, se haga donde se haga y contra quien se haga y por quien lo haga. Sí, es una ley que no es una ley antisecta, es una ley contra un comportamiento criminal que pueden luego utilizar exmiembros de un grupo sectario o en cualquier otra relación, inclusive dentro de las relaciones familiares, por ejemplo. Excelente. Então, este projeto, né, esta lei aí, esta ideia vai beneficiar muito a muitas pessoas. Não é só contra seitas isso. Isso é contra uma atitude. A atitude de exercer um poder excessivo sobre outros. Ou seja, as testemunhas de Jeová, no julgamento que teve da Associação Espanhola de Vítimas, no seu resultado final, na sua sentença, aí consta claramente que eles exercem um autocontrole sobre os seus adeptos. E tanto é que agora o doutor me fez lembrar, eu fiz uma live hoje, doutor, falando um pouquinho sobre Dinamarca, o que está acontecendo em Dinamarca agora, do Extrabladet, o meio de comunicação este que disse, saiu uma psicóloga agora que foi testigo de Jehová e disse que eles ejercem violência psicológica. E disse isso uma psicóloga. E o ministro dinamarquês aceptou investigar a los testigos de Jehová, porque dice que está infringindo a Constituição dinamarquesa. Então, vem muito a ver com este assunto que estamos tratando aqui agora, de que a lei espanhola agora poderá assumir como delito a ação violenta de domínio de autocontrole de um grupo sobre outro ou de uma pessoa sobre outra, mas não necessariamente só seitas. Pode ser dentro do âmbito laboral, familiar, dentro de qualquer âmbito de convívio. Então, isso abre um leque, um abanico muito grande de possibilidades e é muito positivo, porque vai proteger pessoas do domínio mental que outros podem exercer baixo um poder que a pessoa obtenha sobre outro. ¿No? Y además hay un tema muy importante, y es que nos hemos reunido antes de presentar estas 300.000 firmas el pasado jueves con el partido que gobierna España, con el Partido Socialista. Nos hemos reunido ya con el Partido Socialista y está muy interesado en que se criminalice y en que se regule de forma clara este delito. Hay otros partidos políticos interesados, como el Partido Popular, también histórico partido en España que ha gobernado, con el cual tuvimos una charla el día de la presentación de las firmas y nos han prometido que nos van a llamar en próximas semanas para también mantener una reunión, y otros partidos políticos de ámbito nacional y ámbito autonómico. Es decir, estas 300.000 firmas ahora mismo han movido la conciencia política, la sensibilidad política de los gobernantes y de los políticos para escuchar por fin a las víctimas de este tipo de dominio de la voluntad y poder regular en España un delito como pasa en Francia
Bélgica, Luxemburgo y en Reino Unido como una forma de violencia de género. Tá interessante. Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, França, eles já apenam, né? Já tem um código penal que penaliza aqueles que praticam a persuasão coercitiva. Eu já expliquei aqui várias vezes no canal o que é este domínio, né? A persuasão coercitiva, por exemplo, eu durante muitos anos da minha vida, eu estive baixo a persuasão coercitiva, sectária de uma organização. Mas você pode estar também debaixo de uma persuasão coercitiva do seu cônjuge, do seu filho, do seu tio, de alguém, ou do trabalho do seu chefe, do teu patrão, que é uma exerção de domínio mental ilegal e violenta. Então, violenta no sentido psicológico. Agora, a questão que eu pergunto é, né, no meu caso, doutor, que é o caso de muitas vítimas das Testemunhas de Jeová, este canal é um canal, né, voltado às vítimas das Testemunhas de Jeová. En este caso, yo, por ejemplo, y yo creo que esto resume lo que es la persuasión coercitiva. En mi caso, yo viví 46 años, porque yo tuve un tiempo fuera de la organización, pero 46 años de mi vida, todo lo que yo hacía bajo la persuasión coercitiva, yo hacía de buena gana. Y yo creía que estaba bien y feliz. Y eso es lo que identifica la persuasión coercitiva. Exactamente. ¿Sí o no? Pero hay un momento, evidentemente, si la víctima no denuncia, solo pueden denunciar los familiares, pero cuando la víctima se da cuenta de ese adoctrinamiento ilegal, es cuando sufre un shock tan grande porque se ve que ha sido dominado durante tantos años que es una forma casi una forma de trata de personas. De hecho, en México yo he intervenido en la reforma del Código Penal Federal y hay una iniciativa, un proyecto de ley de incluir la persuasión coercitiva en el Código Penal Federal de la Nación de México como una forma de trata de personas. Se presentó el 27 de abril. Es decir, que hay persuasiones coercitivas que si son durante muchos años con una servidumbre extrema, pueden considerarse también inclusive una trata de personas. Por lo tanto, estamos ante un delito muy grave porque a través de él se puede utilizar e instrumentalizar mucho a la víctima para hacer con él lo que uno quiera, el líder o el gurú de turno, ¿no? Isso é interessante isso, porque ele diz que no México ele também atua como advogado ali com seus representantes em México, aonde eles estão também entrando com a persuasão coercitiva como algo de uma trata de pessoas, ou seja, algo grave que pode um líder ou uma seita ou qualquer organização ou indivíduo que exerce esse poder excessivo sobre outros, sobre um grupo, sobre qualquer pessoa, como algo grave, realmente sério, que pode fazer com esta pessoa que é vítima o que ele quiser. Então pode levar esta pessoa a tomar decisões que podem prejudicar sua vida ou até mesmo destruir a sua vida. Tem casos de movimentos sectários usados que atuaram com persuasão coercitiva que levaram pessoas ao próprio suicídio. Então isso é algo muito, muito, muito grave, que eu fiquei super feliz, doutor, me he quedado muy contento al ver que este jueves, 26 de septiembre, habéis presentado aproximadamente 300,000 firmas al Congreso de los Diputados. Y yo aquí en este canal, no sé si has visto, pero yo he hablado que, y no es porque estás aquí, porque yo no soy de adular, ni de... Yo no soy este tipo de gente. Yo hablo lo que sale de mi corazón y siempre he sido así, pero yo... Me conociste personalmente, sabes cómo soy. Doctor, yo quito el sombrero no solo por tu trabajo profesional, pero por la manera con que lo hace. Y yo cuando hablo contigo sobre el asunto víctimas testigos de Jehová, yo hablo con un profesional que veo que no solo representa profesionalmente, pero siente mi dolor. Cuando hablas conmigo, yo veo que sientes que yo he sentido el dolor. Yo voy a explicar un detalle que aquí he explicado un día y quiero explicar aquí, aprovechar esta oportunidad. Estuve en Madrid en una rueda de prensa donde estuvo el doctor Carlos Bardavío, Enrique Carmona, Israel Flores, y Soraya y Gabriel Pedrero y otros. Emma, del Rincón de Emma también estaba. Y fuimos a comer juntos. Y después, en la comida, cuando cada uno de nosotros contábamos un poquito del sufrimiento que habíamos pasado, en cuanto una compañera que estaba al lado contó su vida de una manera que nos dolía a todos lo que contaba ella, yo percibí, doctor Carlos Bardavío, emocionarse.
Entonces, cuando yo observé aquello, yo digo, mira, realmente hay profesionales y hay profesionales. ¿Entiendes o no? Entonces, doctor, yo quiero que sepas que esta información que nos ha llegado, de estas 300.000 firmas, aunque yo viva en España, yo vivo mucho el sufrimiento de los brasileños y de los hablantes portugueses en África, Portugal y otros lugares. Pero me alegro igual, porque sé que esto va a establecer un precedente para que más países vengan a asumir también esta postura de luchar en contra de la persuasión coercitiva. Pues, Adriano, de verdad, muchas gracias por tus generosas y bonitas palabras. La verdad es que es imposible no emocionarse cuando escucha en privado o en público pues testimonios, ¿no? de situaciones tan graves como los que habéis tenido cada uno de vosotros en mayor o menor medida, pero en definitiva siempre cuestiones muy graves, ¿no? Y luego, pues, para finalizar, simplemente quería decir que lo que está pasando en España, que ya ha pasado en Francia, Bélgica y Luxemburgo, pero lo que está pasando en España es algo que se puede hacer perfectamente en Brasil. Se pueden crear asociaciones de víctimas de los testigos de Jehová, asociaciones de víctimas de sectas, como existen en España. Se pueden crear esas asociaciones y a través de esas asociaciones, de forma organizada, cogiendo las pruebas, se puede luego también pedir y crear iniciativas y solicitar firmas de los ciudadanos brasileños para que se criminalice de forma clara y taxativa una realidad criminal avalada por la psicología más autorizada a nivel mundial. No es algo que yo me he inventado, esto es algo que ya está más que estudiado por la psicología europea y sobre todo estadounidense. Por lo tanto, hacen falta, como digo, asociaciones que puedan ayudar a las víctimas, recabar las pruebas de las víctimas y a través de esas asociaciones también pedir a los ciudadanos brasileños o de otros países las firmas para que los legisladores y los políticos vean que hay un sentir general de la ciudadanía, no solo en España, sino también en Brasil o en México, como también estamos haciendo. Por lo tanto, tu ayuda en este canal es fundamental para hacer comprender a la ciudadanía de habla portuguesa la necesidad de que haya pues este tipo de leyes, pero hacer comprender a los políticos y a los legisladores esta problemática tan compleja, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Adriano. Gracias a ti, doutor. Doutor disse que é necessário essa conscientização de que se pode mover as autoridades devido à união das vítimas, formando associações onde levem a sério realmente esse assunto, onde entrem com provas documentais, se juntem assinaturas, se apresentem aos políticos e que esses possam mover as leis de um país, as estruturas governamentais, para poder defender as verdadeiras vítimas dessas ações inumanas, como as ações de autocontrole mental, que destroem famílias, vidas, sonhos, projetos e muitas outras coisas. Assim que o doutor agradece haver estado aqui, e nós é que sim agradecemos a tua presença. Eu sei que entende o português que eu estou dizendo. Assim que... Es que pronuncias muy bien. É porque quando... isso tenho que agradecer aos testigos de Jeová, doutor. De verdade, eu digo. Porque eu discursava e formava congregações do idioma português para espanholas. Então, eu teria que falar vocalizando. Então, o meu português é entendível aos espanhóis porque eu vocalizo muito. Y gracias a los testigos de Jehová. Yo a ti te entiendo muy bien. Tengo compañeras de la universidad, de profesoras brasileñas que hablan muy bien español, quiero decir, saben dar toda la terminología en español, pero el acento es tan cerrado que no les entiendo nada ni en español, ni en español. O sea que, por cierto, coméntale a tu audiencia que en breve, dentro de unos meses, voy a publicar un artículo sobre persuasión coercitiva en una revista brasileña, una revista científica brasileña, con una profesora de Salvador de Bahía, que es además una activista muy importante ya en Brasil sobre el tema del abuso religioso y de abuso de las sectas destructivas en Brasil, que se llama Tatiana Badaró. Tatiana Badaró, de la Universidad de Salvador de Bahía, que casualmente está en España ahora y la voy a ver mañana o pasado. Y estamos terminando de escribir un artículo sobre esta problemática, y que si alguien más quiere conocer también sus publicaciones y el activismo que está haciendo a favor de
de ese abuso religioso, que se llama también así en Brasil, pues busquen a Tatiana Badaró, si no lo digo mal, para que conozcan también lo que está haciendo esta gran profesional y colega, ¿no? Compañera mía de universidad. Así que nada. Doctor, sí. te voy a pedir después que me pases, si puedes, habla con Tatiana, que si autoriza, me pases el contacto para que ella pueda ser entrevistada aquí y hablar un poco de lo que está haciendo. Me parece una fantástica idea, porque de hecho yo no había caído y ahora durante la entrevista me he acordado de que estamos escribiendo ese artículo y por eso la nombraba, porque creo que es importante que tu audiencia la conozca a ella y también las publicaciones científicas que está haciendo ella, y seguramente, conociéndola, seguro que accede gustosamente a estar en tu canal. De hecho, ahora mismo, en cuanto terminemos, le voy a mandar un mensaje. Perfecto. Así que, bueno, pues Adriano, muchas gracias. Disculparme, gracias yo ya... Gracias un abrazo muy grande. Un abrazo muy abrazo. grande a toda tu audiencia y espero que tengan un bonito y lindo domingo y buen inicio de semana. Un abrazo muy grande. Obrigado, doutor. Bom fim de semana. Hasta luego. Obrigado. Gracias, doutor. Adeus. Pois, doutor disse que ele agora mesmo vai dar uma entrevista e participar de um livro escrito por Tatiana, uma brasileira de Salvador da Bahia, que está aqui na Espanha, é companheira dele de universidade e de profissão, me parece, e que ele vai passar o contato dela para mim, para que ela seja entrevistada aqui, e ele vai participar no livro que ela está escrevendo sobre o efeito das seitas na vida das pessoas. E vocês viram aí que o Dr. Carlos Bardavil salientou a importância da união em força e não ficar só em ideias e mais ideias e mais ideias. Não, ação, tomar ação, se juntar, não ficar olhando para os lados, adiante, defender as vítimas. É preciso fazer as coisas que façamos. Não ficar mais baixo o domínio mental do que pensam fulanos. Não. Temos que fazer isso, façamos. Não é? Façamos o que tem que fazer. Dr. Carlos Bardavil é um profissional dos pés à cabeça. Além do que, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, é uma grande pessoa. Então, eu mando um abraço a ele, a todos os que estiveram aqui. Eu estou vendo aqui o pessoal agradecendo a entrevista. A importância que ele disse de que agora a lei espanhola vai possivelmente penalizar a persuasão coercitiva. Este domínio mental que aceitas ou qualquer um pode exercer sobre outro de maneira violenta, de maneira psicológica violenta. Assim que esta live é de suma importância. Compartilhe. Deixe o seu like. Um momento que estão me ligando aqui e eu não posso atender agora. Um momento, né? Um momento. Olá, Rubén, yo ahora estoy en directo, amigo. Ya te llamo así que termine. Estoy en directo en mi canal. Ya te llamo, ¿vale? Ya. Assim que todos nós podemos nos unir e centrar nossos esforços em mudar as coisas. O Brasil é um país diferente da Espanha, porque é muito religioso, é laico, é um país muito vamos dizer, permissivo com as ações religiosas. Assim que o trabalho é dobrado no Brasil. Mas se pode conseguir na luta em prol de mudar as leis. Que a persuasão coercitiva, que a lavagem cerebral, em outras palavras, seja apenada pela lei e que os que praticam e exercem esta ação violenta psicológica vão pagar na cadeia ou com grandes multas. Se isso acontece, muitas seitas deixarão de existir ou serão penalizadas. Que nos unamos nisso. Quero agradecer aqui a Mari Chaves, querida. Estava sentindo tua falta, Mari Chaves. Gustavo Rezende, meu querido amigo, um beijo no teu coração. Tricolor, querido amigo, um beijo no coração de vocês. Cíntia Rosa, um momento, gente, um momento, hein? Geraldo Pitondo, meu querido amigo, está de aniversário, 74 ou 75 anos.
Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida. Geraldo Pitondo, meu querido amigo. Que felicidade saber. A Surane que veio me avisar. O Geraldo Pitondo está de aniversário. Parabéns, Geraldo Pitondo. Ilusão, tudo bom? Bem-vindo. Traduza o que ele falou da Tatiana Ibadar. Eu já traduzi. Ela vai escrever uma tese, um livro aí sobre as seitas e o domínio delas. E o doutor Carlos Bardavil vai participar. E ele vai passar o contato dela para mim para ver se eu posso entrevistá-la aqui no canal. Todo mundo mandando um abraço. Edmeia Lima, Maria Fátima, todo mundo que participou aqui. Viviane Pontes, querida, já te mandei uma mensagem. Estou esperando a tua resposta, hein? Para a gente fazer uma live, beleza? Quem mais está por aqui? A Solange. Um beijinho, Solange, querida. E muitos outros que aqui estiveram nessa live maravilhosa para mim. MDSRR, parabéns, Adriano e Dr. Carlos. Maravilhosa live. Obrigado. Estas são as lives que realmente fazem diferença. São lives informativas que ajudam a conscientizar as vítimas de que existe um caminho legal para se defender e para ajudar outros a não cair nas garras de uma seita de autocontrole mental, como são as Testemunhas de Jeová. Assim que obrigado à presença de todos, Elizabeth Freitas, também a Desert Rose, a Lu, um beijaço no coração teu e do Bruno. Assim que a todos vocês que prestigiam esse canal, que o apoiam, Loida Fernandes, querida, minha amiga, um beijaço no coração, querida. Compartilhe essa live, ajudem, deixe o like, faça com que a tua vida seja um instrumento de ajuda para outros. Vivian, querida, ela diz, eu tenía mucho sin conectarme. Te ves muy bien. Estas canitas y esa barba te luce muy bien. Gracias, Vivian. Muchas gracias. Um besito em teu coração. Assim que a todos vocês, família querida do canal, José Antônio, um beijo no coração, Geraldo Pitondo, aniversariante, parabéns. Ui, parece que está caindo aqui a bateria do telefone. Opa, consegui a tempo. Quase que acaba a bateria aqui do portátil. Mari Chaves, que sentia tua falta, querida. Um beijo. Cíntia Rosa, todos vocês, família querida, ex-irmã, um beijinho no teu coração, querida. Um beijo no coração de todos vocês. Este coração meu que bate a favor de todos aqueles que, como eu, nos sentimos vítimas. Um coração que pum, 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 pum. De vez em quando faz pum, 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 pum. Mas de repente volta de novo. Bum, bum, bum. Um coração que está aí, sofrendo, mas está aí. Conceição Carvalho, querida, um beijo no teu coração, minha querida amiga. Cristiane PN, que esteve aqui, ela queria ter entrado hoje de manhã, mas eu não vi a mensagem dela depois que eu vi. A todos vocês, fiquem com o meu carinho, o meu respeito, sintam-se queridos por mim, porque eu, Adriano, me sinto querido por vocês. E lembre-se sempre, né, se a dor do próximo ela não te afeta, quem precisa de ajuda é você. A todos aqueles que lutam em prol de fazer da tua vida e de outros melhor, vai o meu respeito e o meu abraço. E um beijaço no teu coração. Fiquem agora com as músicas que tocam o nosso coração, como, por exemplo, a música Agora Posso Respirar. Um beijo no teu coração e até a próxima live. Tchau, tchau. Lá no fundo escuro eu vi a luz brilhar. Mentiras caíram, verdades a me encontrar. Sussurros que eu ouvi no silêncio da razão. Deixei para trás a prisão da ilusão. Despertei do sono, eu vi a verdade a brilhar. Livre sem medo, eu posso respirar. Palavras vazias, promessas no ar. Agora eu sei quem sou, ninguém vai me calar. Caminho traçado pelos meus próprios pés. Eu sou o meu guia,
mais me detém. Despertei do sono, eu vi a verdade brilhar. Livre sem medo, eu posso respirar. Palavras vazias, promessas no ar. Agora sei quem sou, ninguém vai me calar. Caminho traçado pelos meus próprios pés. Eu sou o meu guia, nada mais me detém. Despertei do sono, eu vi a verdade brilhar. Livre sem medo, eu posso respirar.